Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy vamos a aprender acerca de problemas en el molde con soldaduras. Todo esto sucedió en Ayarep, allá por el 98, 97, 98. Todo el equipo se tuvo que poner las pilas para poder sacar adelante este problema, ¿sí? Y hoy quiero, antes de empezar con la explicación y la experiencia, quiero recordar a mi amigo Armando Juárez, que me comentaron que por desgracia murió hace mes y medio, no lo sabía. Entonces, un homenaje para ti, amigo, donde quiera que estés. En aquel entonces empezamos a ver que tiraba agua. Se empezó a ver una pequeña fisura en el molde de la trasera de la 3. El problema principal era un carro que hacía la forma del lateral de la fascia trasera. El problema fue que empezó a ver una línea. Primero fue muy pequeña, no tenemos un problema, pero empezó a tirar el agua. Lo que hicimos, aunque había dos moldes, lo que hicimos fue empezar a cerrar el agua para evitarlo y seguimos trabajando. Pero llegó un momento en que la fisura se hizo muy grande y entonces sí ya empezaba a verse el escurrimiento del agua. ¿Qué pasa? Ven dónde está el circuito de agua. Lo primero que se hizo fue agua, se mete un tubo para cancelar. Eh, lo encamisamos y seguimos trabajando, obviamente con la restricción del agua. Pero la fisura se seguía viendo y se iba haciendo más grande. Entonces, la primera, en aquella ocasión, entre Claudio, Abel, Roger todos los compañeros estaban tomando decisiones de cómo se iba a reparar. La primera decisión que se toma es suéldenlo. Esto lo comenté alguna vez en LinkedIn. Eh, allá en el 97 pues no había la tecnología que tenemos hoy, el láser y los métodos de TIG y MIG tan avanzados que no sobrecalientan el metal. ¿Qué nos pasaba a nosotros? En aquel entonces se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a empezarlo a hacer. Meten un inserto en la parte de donde está la fisura y empiezan a soldar. Funcionó. Al otro día empezó a dar problemas. ¿Qué pasó? Por explicaciones de los compañeros. Cuando tú metes un inserto y lo sueldas, la parte de los lados se cristaliza. Y entonces el problema ya viene no en el lugar donde lo pusiste, sino a los lados. Entonces, el primer análisis fue entubar el flujo de refrigeración. Salió correctamente bien. El problema es que no duró, solamente duró horas. El segundo fue poner un inserto. También funcionó, pero ahora empezamos a tener problemas en los lados. Cuando se hizo la soldadura, la segunda vez, esta ya para poner el inserto, se hizo con temperaturas. Yo recuerdo que se soldó se suelda el molde a una temperatura de 80 grados centígrados. ¿Qué se hace? Se pone el termorregulador a 80 grados y se procede a rellenar. Empezábamos, en aquel entonces había dos soldadores muy buenos, Mario y Toño. Y Toño. Toño era el que soldaba
así de forma fina y después Mario rellenaba. Entonces, al ver que medio funcionó, porque sí funciona, pero seguimos, pero otra vez se vuelve a agrietar y en este caso empieza a ser más grande. ¿Qué es lo que se toma la decisión entre Armando, Abel, Roger, Claudio? Toman la decisión y dicen, ¿sabes qué? Vamos a meterlo. En Nayarit había un horno donde se le quitaba la pintura a los racks. Ese horno levantaba hasta 400 grados centígrados. Entonces, lo que hicieron por recomendaciones de un experto en soldadura es caliéntenlo hasta los 300 grados y en cuanto esté empiecen a rellenar. O sea, tienen todo y ya pongan su inserto y empiecenlo a rellenar. Pues así fue. Entonces, la segunda, el análisis fue para evitar ya todo, es meter el carro a un horno a 300 grados centígrados. Y soldar en cuanto se pudiera, en cuanto se enfriara. En cuanto se enfriaran me refiero a que pudieran poner la soldadura. En aquel entonces se compraron trajes especiales de asbesto para que tanto Toño como Mario pudieran hacer el trabajo. Entonces, al otro día se hace la reparación, se mete todo el carro directo al horno y empezamos a trabajar. Ya, pues, salen los compañeros, entra el molde, no agarraba los 300 grados, llegaba como a 250, pero así como iba saliendo, empezaban a rellenar poco a poco. Primero Toño, 5 minutos lo volvían a meter porque pues, ya se imaginarán la cantidad de esfuerzo que se tenía que hacer para que pudieran estar a esa temperatura. Y pues cuando se termina de pulir y de ajustar, pues el molde queda bien, ¿sí? Entonces, esa fue así como que una super reparación, porque para nuestros tiempos no había esa... Ay, si hubiéramos tenido un láser, un MIG, un TIG, hubiera sido fantástico. Sí había MIG y TIG, pero era tan pequeñito lo que abarcaba que no podíamos usarlo. No se podía, era imposible estar con la tirita. Muchas personas en el LinkedIn me pusieron que, ¿por qué no habíamos hecho? Y nos va a pasar, casi les va a pasar a todos. Cuando tú tienes un problema de ese tipo, y aunque tengas dos moldes, pero no encuentras la solución, estás viendo qué ideas, ¿no? Y pides, la lluvia de ideas era fuerte, pero ninguna funcionaba. O sea, no estaba siendo claro el destino para solucionar el problema. Entonces, se le llama a un cuate experto en soldadura, nos da la recomendación de meterlo hacia un horno y funciona. Pero era todo con arco eléctrico, o sea, no fue ni TIG ni MIG. Aparte, yo creo que si hubiéramos tenido soldadura láser, claro que lo hubiéramos podido hacer más fácil, solamente encasquillando y poniendo la soldadura encima, o cancelando esa parte del agua y metiéndola por otro lado. Se podían haber hecho más cosas, pero como fue creciendo, y se empezó a hundir, lo peor es que se empezaba a hundir también. La soldadura que se aplicó la primera vez cuando se le pone el molde 80 grados, el problema fue que como ya estaba cristalizado, se empieza a hundir lo de los lados. Donde se puso la soldadura no se hundió a los lados. Y ahí se agrietó a los lados. Entonces tuvimos que hacer todo este tipo de situaciones para poder solventar el problema, ¿sí? Entonces, la solución fue precisamente soldar a una temperatura de 300 grados el carro y pulir. En aquella ocasión Roger y Abel será.
se pusieron las pilas, bueno, pues siempre han sido buenos ajustadores. Y terminamos el trabajo. Y vaya, se quita uno un peso de encima. Se tardó casi 15 días en encontrar una solución. Por mientras se utilizaba el otro molde. Pero ¿saben qué es lo peor? Que el molde 2 empezó a dar el mismo problema del mismo lugar. ¿Se solucionó todo el molde 1? Perfecto, ya no hubo problema. El molde 2, que se utilizaba de vez en cuando, porque pues era solamente un backup, cuando empezamos a trabajar el molde 2 seguido, empezó a salir el mismo problema. Fue la misma falla. Hasta la fecha, ¿por qué pasó la fisura? No lo sabemos. Sí había un circuito de agua, sí estaba lo que recomienda la regla de dejarlo a 2 diámetros de distancia para evitar que el tubo de refrigeración se suma. Todo estaba bien. ¿Por qué se empezó a fisurar? No recuerdo que hayamos encontrado algo, ¿sí? Entonces, pronto vamos a empezar con un podcast en el cual va a haber una reunión entre amigos. Tengo la fortuna de casi todos los buenos son mis amigos. Entonces vamos a andar en un podcast por acá platicando estas experiencias. Me va a gustar mucho compartirlos con ustedes para que vean todas las que sufríamos antes, los de la vieja escuela, ¿no? En todos los sentidos. Parte de toda esta solución se dio con personas que eran expertas, pero que nunca se habían enfrentado a un problema así, ¿no? Ya hoy sí pueden decirme, no, lo hubieras hecho así, así, así. Sí, yo no digo que no, pero en el momento, cuando ya tienes la presión encima, no vas más allá. Ya cuando te dicen, vas a parar la línea, es cuando empiezas a solucionar más pronto, ¿no? Y a buscar otras opciones. Bueno, pues espero que les haya gustado. Ya saben, denle like. Si no les gustó, también manita abajo, no hay ningún problema. Suscríbanse y pongan la campanita, ¿sí? Nos veremos el domingo que entra con una nueva experiencia. Gracias por estar en mi canal y aprendamos juntos a moldear plástico.